Ustedes, ya vamos a terminar, casi ya vamos a terminar el libro de Job. Lo que resta es poquitico ya, lo que resta es poquitico. Y recordando, recordando que a veces las personas no podemos entender, o más que todas las personas del mundo, ¿no? ¿Por qué una persona justa, una persona que no le hace daño a nadie, está pasando por situaciones difíciles, ¿no? ¿Por qué sufre? ¿Por qué pasa momentos difíciles en la vida, ¿no? ¿Y por qué los malos no? Cosas que también se preguntaba Job, ¿no? Aquí que hemos estudiado en los capítulos anteriores. Eh, recordando que él esperando unas buenas palabras de aliento, unas palabras de consuelo, unas palabras de empatía, de ayuda de parte de sus amigos, y hemos visto que esas palabras pues no le ayudaron para nada a Job, ¿no? No les ayudó mucho esas palabras de sus amigos a Job. Pero ya de unos capítulos anteriores hacia acá vemos que se presenta otra persona. Se ha presentado otra persona, Eliud. Eliud era considerado, según el capítulo 32, que era una persona que estaba allí escuchando mientras estaban a los amigos de Job respondiendo a Job. Ahora dice, él es joven y los demás él los consideraban ancianos, o sea, mayores. Entonces, él tenía respeto, no intervenía, pero no intervenía. Aquí ya vemos que los amigos de Job ya cesaron de hablar. Sus argumentos se les acabaron ya. Entonces, ahí donde empieza Eliú a hablar. Y porque dice, como ya estos amigos no tienen ya palabras, ya se les daron sus palabras, no tenían, digamos, palabras de sabiduría o no les supieron decir a Job las cosas, entonces él interviene. Y pues estamos en el capítulo 35 y comienza que él sigue, Eliú continúa con su razonamiento o su criterio. O sea, él va adelante, él va, digamos, con la capacidad de todo lo que analizó, con todo lo que Job le estaba sucediendo, todo lo que dijeron sus amigos. Él empezó a analizar, ordenó ideas en su cabeza para dar unas conclusiones y poder expresar lo que más o menos estaba sucediendo, ¿no? Y el capítulo 35 dice, Eliud también manifestando cosas que ellos habían dicho anteriormente, ¿no? Acerca de Dios. Los amigos de Job y Job. Dice el versículo 2, ¿piensas que ha sido correcto decir, más justo soy yo que Dios? ¿Por qué tú dices, qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Eso lo dice ya el capítulo 7, versículo 20. Pues yo te responderé con razones y a tus compañeros contigo. O sea, estas palabras que iba a decir Eliud iban directamente no solamente a Job, sino a sus amigos también. Porque para él, ellos no habían hablado con sabiduría a Job. Y según el versículo 10, el versículo 16, por eso abre el Job su boca en vano y multiplica palabras sin sabiduría. Según el versículo 16, tampoco Job había hablado de manera correcta para él, ¿no? Para Eliud. Y recordemos que en unos capítulos anteriores habíamos hablado que acerca de que, como esas palabras de sus amigos no tuvieron buena recepción a Job, porque no cambió no lo ayudaron, su conducta, no lo ayudaron a él a estar tranquilo, pues, a seguir confiando en Dios, ¿no? Como él lo estaba haciendo, sino más bien eran un reproche, una crítica. Entonces, como no lo ayudaron, eh, Job termina diciendo aquí, perdón, Eliú termina diciendo aquí que estas palabras iban contra ellos dos. Entonces, me perdí un poco la idea lo que iba a decir, disculpa hermano. El versículo 5, mira a los cielos, o sea, diciendo a Eliú, mira a los cielos, contémplalos y considera que las nubes están más altas que tú. Si pecas,
¿Qué habrás logrado contra él? Contra Dios mismo. Si tus rebeliones se multiplican, ¿qué le harás tú? Si eres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? A un hombre como tú lo daña tu impiedad, y a un hijo de hombre le es provechosa tu justicia. Todas estas cosas ya lo habían mencionado ellos en el capítulos anteriores. Entonces, él responde a esto. Bueno, si usted se porta bien, ¿qué, qué le importa eso a Dios también? O si se porta mal, ¿qué afecta a Dios? Es lo que le estaba diciendo, ¿no? Entonces, se continúa diciendo aquí, claman a causa de las muchas violencias, versículo 9, y se lamentan por el poder de los grandes. Pero nadie dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? Que llena de cánticos la noche, que nos enseña más que las bestias de la tierra y nos hace sabios más que las aves del cielo. Entonces, vamos, veremos ahí. Recordemos también, aquí estamos esperando un verdadero mediador, desde los capítulos anteriores, que solucione estos problemas. Aquí Job seguro empieza su razonamiento, su criterio para resolver los problemas, lo que estaba sucediendo, para que Job entendiera. Porque eso, decía aquí, usted habla sin palabras, sin sabiduría, Job. Y ya sabemos que al final viene el verdadero intercesor, el verdadero mediador que viene y le da, soluciona los problemas, soluciona todo lo que estaba sucediendo. E incluso sus amigos los amigos de Job tienen que arrepentirse. O sea, estaban haciendo las cosas inadecuadamente, ¿no? Tanto sus amigos. Pero aquí el Dios sigue diciendo, mire, ayer las personas, el versículo 11, ¿qué nos enseña más que las bestias, hablando de Dios, ¿no? Que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que las aves del cielo? Allí clama, pero él no escucha a causa de la soberbia de los malos. Ciertamente, Dios no escucha lo que es vanidad. Y así nos pasa, esto tiene razón, ¿no? Porque nosotros a veces queremos pedirle a Dios, clamar a Dios, pero para cosas que en verdad no valen la pena, cosas para gastar en vanidades, para cosas que nos van a apartar más bien de Dios. Entonces, todas las cosas que pidamos de acuerdo a su voluntad, dice la palabra, Él sí nos oye. Pero si nosotros vamos a pedirle cosas a Dios para orgullo estas cosas, no las escucha Dios. Esto no es parte de la voluntad de Dios. Dice, termina aquí, ni siquiera lo mira el omnipotente. El versículo 14. Cuánto menos pues cuando dices que no haces caso de Él, tu causa está delante de Él, por tanto, aguárdalo. Eh, Aquí me parece unas cosas, o sea, unas más muy exageradas acerca de las palabras de Eliú, ¿no? Como el versículo que dice, piensa que es correcto decir, más justo eres tú que Dios. Y lo acabamos de decir ahorita. ¿Cuánto menos pues cuando dices que no haces caso de él? Aquí vemos que Job estaba, sí, a medida de los capítulos anteriores, ha reconocido a Dios como su redentor, como su vengador, como aquel que en verdad puede quitar la vida y la puede dar. Porque cuando Job estaba en su tristeza, en su depresión, él dice que quítame la vida, Señor, porque mejor que no hubiera nacido. Pero él no se la quitó él mismo. Él ni siquiera lo pensó él mismo, dañarse él mismo, sino al que la puede dar y al que la quita, se dirigió él. O sea, él dio la autoridad que se merece a Dios. Aquí en ninguna parte el poder de Dios. Dice el versículo 14 que leímos. ¿Cuánto? El 14, la parte B. Tu causa está delante de él, por tanto, aguárdalo. Esta es una de las cosas que a veces eh, es muy difícil para todos, lo que es la paciencia, aguardar a la respuesta de Dios, a la respuesta de Dios. ¿Cuándo cuándo va a pasar esta situación? ¿Cuándo voy a terminar de esta prueba? ¿Cuándo va a salir de esta tribulación? Aquí esta persona le dice a Job, tu causa está delante de Dios. Dios está juzgando. Aguárdalo, ten paciencia. Espera.
Y es uno del fruto del fruto del Espíritu, ¿no? La paciencia. Y a veces somos muy muy impacientes, en todo momento. En todo momento las cosas nos impacientan y debemos nosotros, ¿qué? Tomar aire, respirar y a ver qué nos dice Dios. Una de las cosas más que podemos nosotros notar aquí es que todas estas personas conocían a Dios, tanto Job, los amigos de Job y Eliú, y tenían buenos conocimientos, tenían también mucha teología acerca de Dios, pero fíjese que no implementaron bien ese conocimiento. Por uno le dice, bueno, puro para criticar, tú no tienes sabiduría, hablas palabras vanas. Entonces, tenemos que tener nosotros mucho cuidado qué hacemos con el conocimiento de Dios también, que está en nosotros. Si nosotros, el apóstol Pablo dice ya a Timoteo, en su segunda carta 2:14 al 16, recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor, a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, pero evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena. Y ahí menciona a dos personajes, ¿no? Que se habían apartado del Evangelio, ¿no? Se iban, de la doctrina y la enseñanza del Evangelio. Pero es cierto, nosotros debemos presentarnos ante Dios aprobado, trazando bien la palabra de verdad. O sea, todo aquel conocimiento que hemos obtenido de Dios, debemos eh, compartirlo de la manera correcta. Y ya vemos aquí que estas personas tenían ese conocimiento, tenían conocimiento, mucho conocimiento de Dios, pero lo empleaban de manera no sabia, no sabia, porque era para criticar, para ofender y menos para ayudar. Y recordemos que Job lo que pide es consuelo, pedía consuelo, que tuvieran empatía con él, que le ayudaran. Por lo tanto, seguimos aquí esperando al verdadero mediador. Aquí se sigue esperando todavía al verdadero mediador, el verdadero vengador, aquel que en verdad hace justicia. Y más adelante lo vamos a notar. Dios nos lo va, cuando termine de hablar Eliud, ahí donde el verdadero justo, el que va a solucionar el problema, es el que va a aparecer, es el que va a aparecer. Por eso Cristo vino en esta última era, este último tiempo, a no solamente a resolver, sino a quitar todo aquello de nuestra vida que ya sabemos que no es sabiduría ni inteligencia, porque la verdadera la sabiduría y la inteligencia es temer a Dios y apartarnos de la maldad, ¿no? Por eso el Señor vino, para eso, para solucionar ese problema de pecado, ese problema de orgullo, ese problema de estar criticando a los demás y no pensar en uno mismo. Entonces, nosotros que somos parte de la iglesia, hermanos, ¿cómo empleamos el conocimiento que tenemos de Dios? ¿Cómo lo empleamos? Vemos la conducta de un hermano y lo que hacemos es criticar, decir que tú no eres sabio, que tú haces las cosas mal, que eres pecador. No, al contrario, ¿verdad? Al contrario, sigamos teniendo empatía, sigamos teniendo, ayudándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, enseñando las palabras unos a otros, pero como un obrero que no tiene que avergonzarse, que tracemos bien la palabra de verdad y que siempre podemos brindar de ayuda a los demás y tener paciencia en las cosas que podemos estar pasando cada quien en nuestra vida. Entonces vamos a darle gracias a Dios, hermano. Amadísimo Dios y bendito Padre Celestial, queremos agradecerte por este nuevo día que tú nos has permitido compartir y estudiar de su palabra, Señor. Esto es un capítulo corto de Job. Ya vemos poco a poco que nos vamos acercando, Señor, a, al final de este libro, pero nos vamos acercando también a poder culminar y encontrar lo que es la verdad, Señor. Cómo debe ser nuestro comportamiento, nuestra conducta, Señor, con las demás personas, con nuestros demás semejantes, Señor. En especial en tu iglesia, Señor, cómo comportarnos con tu sabiduría,
con tu palabra, Señor. Ayúdanos que nuestras palabras sean para bien, para ayuda a los demás hermanos y no para tropiezo, Señor. No para tropiezo ni para hacerlos caer nuevamente. Te damos las gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos la bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.